Hay silencios que pesan más que cualquier palabra. El silencio de un futuro cancelado, el de una promesa rota por la tragedia. Para Sofía, ese silencio había comenzado meses atrás, el día que perdió al hombre que amaba. No sabía que otro silencio, aún más frío, estaba a punto de llegar, el de una puerta cerrándose a su espalda, dejándola sola con la única compañía de la vida que crecía en su interior. Ella era un ángel caído. No por un pecado, sino por un golpe del destino. Su nombre era Sofía, y cada paso que daba en el frío asfalto era un eco del mundo que había perdido. Su hogar ya no eran 4 paredes, sino el recuerdo de una risa, el tacto fantasma de una mano en la suya, las promesas susurradas por Javier, el hombre cuyo amor ahora solo vivía en ella, y bajo el latido de su propio corazón. La gente veía a una joven embarazada, una figura anónima en el paisaje urbano. Pero no veían la arquitecta de sueños rotos, la compañera de un viaje truncado. No veían las conversaciones silenciosas que mantenía con él en su mente, pidiéndole fuerzas, preguntándole por qué. Su mochila no solo contenía ropa gastada, contenía los últimos fragmentos de una vida anterior, una foto arrugada, una pequeña flor seca, los amuletos de un paraíso perdido. Su único crimen, si es que se le puede llamar así, fue el de la lealtad. Una lealtad a la vida que crecía en su vientre, el último regalo de su amor, y la razón por la que su propia familia la había considerado una vergüenza. Un error. Un callejón sin salida. Y así, caminaba, como un alma a la deriva en un océano de indiferencia, buscando no un milagro, sino simplemente un lugar donde poder respirar sin que el dolor la ahogara. Y a pocos kilómetros de su deriva, en un mundo completamente opuesto, pero igual de desolado, reinaba un rey ermitaño. Su nombre era Daniel. Su reino, una mansión de piedra y cristal que se alzaba como un monumento al éxito. Desde fuera, era la personificación del poder, un arquitecto millonario cuyas creaciones desafiaban el cielo. Pero por dentro, era el guardián de un mausoleo. Cada habitación era una cápsula del tiempo. El piano de cola en el gran salón no había sido tocado desde que las manos de su esposa, Ana, lo acariciaron por última vez. Un pequeño columpio en el jardín trasero se mecía con el viento, como un fantasma de la risa de su hija. Daniel había diseñado el mundo para otros, pero había perdido los planos de su propia felicidad el día que un accidente de coche se las llevó a ambas. Vivía rodeado de un lujo obsceno y un silencio aún más obsceno. Se despertaba, no por el sol, sino por el peso de la ausencia. Caminaba por los pasillos como un extraño en su propia vida, donde cada objeto era un ancla que lo hundía más en el mar del ayer. Su trabajo, antes su pasión, ahora era solo un narcótico, una forma de silenciar los ecos en su cabeza. Era el hombre que lo tenía todo, pero que habitaba en la más profunda de las pobrezas, una soledad tan vasta que ni toda su fortuna podía llenarla. 2 almas orbitando en la misma ciudad, cada una en su propia tormenta, cada una prisionera de su propio pasado. Un ángel expulsado del cielo y un rey atrapado en su castillo de recuerdos. No se conocían. No sabían de la existencia del otro. Pero el destino, con su ironía a veces cruel y a veces misericordiosa, ya estaba trazando la línea invisible que, en medio de la lluvia y la desesperación, haría que sus caminos colisionaran de la forma más inesperada. No podemos hacernos cargo de esto. Fueron las palabras de su familia. Frías, afiladas, definitivas. La empujaron fuera, no solo de una casa, sino del último vestigio de seguridad que conocía. La calle se convirtió en su única realidad. Cada rostro indiferente era un recordatorio de su abandono. Cada moneda contada para un trozo de pan, una lección de supervivencia forzada. Y entonces, la lluvia. Una tormenta brutal que parecía querer ahogar la ciudad entera. Corriendo sin rumbo, empapada y temblando, sus ojos se posaron en un portal de piedra. El umbral de una mansión que parecía un fantasma del tiempo. Se acurrucó allí, buscando un respiro, un segundo de paz. Y fue en ese instante de máxima vulnerabilidad, cuando la puerta se abrió. La luz cálida recortó su silueta. Y él la vio. Dentro, el mundo era otro. El rugido de la tormenta fue reemplazado por un silencio denso, casi sagrado. La casa era un mausoleo de recuerdos cubiertos con sábanas blancas. Daniel, con una palabra amable, le ofreció refugio. Solo hasta que pase la lluvia, dijo. Pero la tormenta de Sofía no era de agua, y no iba a terminar al amanecer. Al cruzar ese umbral, Sofía sintió,
por primera vez en meses, el calor de un hogar. Un hogar que para Daniel no era más que un mausoleo. Los días se convirtieron en semanas. Y el refugio temporal, en un hogar inesperado. En las noches silenciosas, compartieron sus historias. Él le habló del vacío que dejó su familia. Ella le habló de los sueños que la muerte se llevó. Eran dos extraños unidos por el lenguaje universal del dolor. Lentamente, la presencia de Sofía comenzó a quitar el polvo de la vida de Daniel. Y la bondad de Daniel comenzó a reconstruir la fe de Sofía. Pero la calma siempre es amenazada. La llegada de Elena, la cuñada de Daniel, fue como una ráfaga de viento helado. En sus ojos, Sofía no era una persona, era una amenaza. Una oportunista. Una usurpadora del lugar que perteneció a su difunta hermana. Sus palabras eran dardos envenenados, lanzados con una sonrisa cortés. Y la sospecha comenzó a tejer su red. Elena era experta en el arte de la manipulación. Sembraba la duda en Daniel, recordándole su vulnerabilidad. Hacía que Sofía se sintiera como una impostora en ese palacio de cristal, una carga que pronto sería demasiado pesada. La atmósfera se tensó. El refugio seguro se había convertido en un campo de batalla emocional, y Sofía sentía que estaba a punto de perder la única tregua que la vida le había concedido. El golpe final fue una mentira cruel, susurrada por Elena. Una mentira que hizo que Sofía creyera que Daniel solo la veía como un problema temporal, una obra de caridad con fecha de caducidad. Rota por la vergüenza, decidió que no podía seguir siendo una carga. Con el corazón en la mano, escribió una nota de despedida y se marchó en silencio, desapareciendo en la noche para protegerlo de ella misma. Cuando Daniel encontró la nota, la casa se derrumbó sobre él. En ese instante, comprendió la cruel manipulación de su cuñada y la profundidad de sus propios sentimientos. El hombre pasivo y recluido murió, y en su lugar nació un hombre con un propósito. Salió a la calle, no como un millonario, sino como un hombre desesperado buscando la pieza que le faltaba a su alma. La encontró en el único lugar donde la lógica no podía buscar. Un pequeño parque que ella le había descrito, el escenario de sus recuerdos felices. La encontró justo cuando la vida que llevaba dentro decidía que era el momento de llegar. En el hospital, sosteniendo su mano, no hubo reproches, solo la certeza de que estaban donde debían estar. Y con el primer llanto del bebé, el silencio de sus vidas se rompió para siempre. A veces, un hogar no está hecho de ladrillos, sino de momentos. De encuentros inesperados. De segundas oportunidades. La mansión dejó de ser un mausoleo para convertirse en el escenario de risas y canciones de cuna. Y Daniel y Sofía, dos extraños que se encontraron en la tormenta, descubrieron que el verdadero refugio era el uno en el otro. Porque hay puertas que no solo te salvan de la lluvia, te abren el camino de vuelta a la vida. Todo comenzó con una llamada desde el piso de abajo. El nombre de Sofía, pronunciado por su madrastra, Isabel, sin inflexión, sin calidez. No era una invitación, era una citación. Mientras bajaba las escaleras, cada escalón de madera crujía bajo sus pies, como advertencias de un terreno inestable. El pasillo que había recorrido miles de veces, lleno de fotos familiares que antes le daban consuelo, ahora parecía un corredor de museo, exhibiendo una vida de la que estaba a punto de ser arrancada. Isabel la esperaba junto a la puerta principal. No estaba sentada, estaba de pie, en una postura rígida que denotaba una decisión ya tomada, irrevocable. A sus pies, la pequeña mochila de Sofía, la que había empacado con una mezcla de miedo y una ingenua esperanza de que no sería necesario. Verla allí, abandonada en el suelo, fue la primera estocada. No podemos hacernos cargo de esto. Las palabras no fueron un grito, y eso lo hizo peor. Fueron pronunciadas con una calma terrible, con la asepsia de un médico que comunica un diagnóstico terminal. Esto. Así se refirió a la vida que Sofía llevaba dentro. No un nieto, no un bebé. Un esto. Un problema logístico. Una variable que alteraba la ecuación de su ordenada y predecible vida. Sofía buscó en sus ojos una grieta, un rastro de duda, de compasión, de la mujer que una vez le había sonreído en la foto de boda con su padre. No encontró nada. Solo un muro de pragmatismo. La voz de Sofía fue un susurro roto. Es tu nieto. Es lo único que me queda de Javier. Intentó apelar al recuerdo, a la sangre, al amor. Pero para Isabel,
El amor era un lujo del pasado, y Javier, una herida que ya había decidido dejar de rascar. El futuro de Sofía, su embarazo, era un recordatorio andante de todo lo que se había perdido, y una carga que la mente calculadora de Isabel se negaba a asumir. El mundo no funciona con sentimentalismos, Sofía. Funciona con realidades. Y la realidad es que no hay sitio, no hay dinero, no hay fuerzas. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su esperanza. El gesto final fue el más devastador. Isabel no la echó. Simplemente abrió la puerta. El aire húmedo y frío de la calle invadió el vestíbulo, un aliento gélido del mundo exterior. Era una invitación silenciosa y brutal a marcharse. Sofía tomó su mochila, sintiendo el peso insignificante de todas sus posesiones terrenales. Al cruzar el umbral, sintió una línea invisible, una membrana que separaba el antes de la ahora. En un lado, el calor rancio de un hogar perdido, en el otro, el frío infinito de la nada. El roble macizo de la puerta se movió con una lentitud ceremonial, cerrando el plano de su vida pasada. El clic del cerrojo no fue un sonido, fue una fractura. El hueso de su vida anterior, rompiéndose con una finalidad absoluta. Por un minuto que pareció una eternidad, se quedó paralizada en la acera. El tráfico, los peatones, los sonidos de la ciudad formaban un torbellino a su alrededor, pero ella estaba en el ojo del huracán, en un silencio ensordecedor. La casa que tenía a su espalda ya no era su hogar, era un monumento a su abandono. Una lápida de piedra. Entonces, el frío la despertó de su letargo. Un escalofrío que no era solo por el viento, sino por el miedo puro. Dio un primer paso, torpe, como un recién nacido aprendiendo a caminar en un mundo hostil. Luego otro. Sin rumbo, sin destino, solo impulsada por el instinto primario de alejarse del lugar de su ejecución. La calle se convirtió en su única realidad. Ya no era una ciudadana, era una sombra. Aprendió rápidamente a no mirar a la gente a los ojos, a hacerse pequeña, a ocupar el menor espacio posible. Vio su reflejo en el escaparate de una tienda y por un segundo no se reconoció. Vio a una extraña con los ojos hinchados y el rostro pálido, una figura trágica que bien podría haber sido la protagonista de una noticia que lees por la mañana y olvidas a la hora del almuerzo. Y mientras caminaba, el cielo, que había sido de un gris indiferente, comenzó a oscurecerse, a teñirse de un azul profundo y violáceo. Las nubes se arremolinaban con una furia contenida, congregándose directamente sobre ella, como si el universo entero hubiera decidido que su dolor interno merecía una manifestación externa. La primera gota de lluvia aún no había caído, pero Sofía ya sentía la tormenta en sus huesos. El principio del fin no había sido la muerte de su amor, había sido este momento. El momento en que el mundo le dio la espalda, y el cielo se preparaba para hacer lo mismo. La primera gota fue una burla, fría y solitaria, sobre su frente. Luego otra, y otra. En cuestión de segundos, el cielo, que había estado conteniendo su furia, se desgarró. La lluvia no cayó, se desplomó. Un diluvio bíblico que convirtió las calles en ríos oscuros y las luces de la ciudad en borrones impresionistas. El mundo se disolvió en un velo gris y violento. El frío, que antes era un malestar, se convirtió en un enemigo físico, un depredador que se aferraba a ella. Sus ropas, ya húmedas por el sudor del pánico, se empaparon al instante, pegándose a su piel como una segunda piel helada. El peso del agua se sumó al peso de su mochila y al peso de su vientre, amenazando con anclarla al suelo para siempre. Comenzó a correr, impulsada por un pánico ciego. Ya no buscaba un destino, solo un respiro. Un toldo de una tienda cerrada le ofreció un falso refugio por un momento, pero el viento aullaba y lanzaba la lluvia de lado, castigándola sin piedad. Una marquesina de autobús ya atestada de gente que se apartó para no rozarla, mirándola no con compasión, sino con la irritación de quien ve su propio confort levemente amenazado. Ella era una molestia empapada. Un problema visual. Sin darse cuenta, sus pasos desesperados la llevaron lejos de las avenidas ruidosas y la condujeron a un laberinto de calles silenciosas y opulentas. Aquí, las casas no eran edificios, eran fortalezas. Mansiones de piedra con jardines cuidados que bebían la lluvia con avidez, protegidas tras verjas de hierro forjado que parecían las rejas de una prisión dorada. Cada ventana iluminada era un cuadro de una vida cálida y segura, un universo del que ella estaba separada por un abismo infranqueable. Se sentía más sola aquí, en medio de tanta riqueza,
que en la más concurrida de las plazas. Fue entonces cuando la vio. Al final de una calle sin salida, se erigía no como una casa, sino como una montaña. Una mansión de piedra oscura, de aspecto antiguo y señorial, que parecía absorber la luz y el sonido. Su portal, profundo como la boca de una cueva, prometía la única cosa que anhelaba su cuerpo, un respiro del castigo incesante del viento y el agua. Con sus últimas fuerzas, se arrastró hasta él. Al entrar en el hueco de piedra, el rugido de la tormenta se atenuó, convirtiéndose en un eco sordo. No estaba seca, ni mucho menos, pero el ataque directo había cesado. Se deslizó por la pared de piedra fría y húmeda hasta quedar sentada en el suelo, acurrucada sobre sí misma. Y allí, en la semioscuridad del portal, se rindió. Ya no había lágrimas que llorar, la lluvia lo hacía por ella. Ya no había fuerzas para luchar, el frío se las había robado. Ya no había esperanza a la que aferrarse, la realidad se la había arrebatado. Solo quedaba un instinto, un último rescoldo de voluntad animal. Su mano, temblorosa y azulada por el frío, descansaba sobre su vientre. No se estaba protegiendo a sí misma. Estaba protegiendo el último vestigio de un amor, la única razón por la que sus pies la habían seguido moviendo. Cerró los ojos, y por un momento, solo deseó que todo terminara. Pero entonces, un sonido, débil, casi imperceptible, filtrándose a través de la pesada puerta de madera. Una nota de piano. Solitaria. Melancólica. Luego otra. Alguien estaba vivo dentro de ese mausoleo. Una luz tímida apareció bajo la puerta, una línea dorada en la oscuridad. Sofía levantó la cabeza. Su corazón, que creía ya rendido, latió con una mezcla de terror y una chispa irracional de curiosidad. Y en ese instante, el sonido del piano se detuvo. Fue reemplazado por el eco de unos pasos lentos y pesados. Luego, el sonido más atronador de toda la noche, el giro metálico y antiguo de múltiples cerrojos. La imponente puerta de madera comenzó a abrirse hacia adentro con un gemido grave. Una ráfaga de aire cálido y seco la golpeó, cargado de un leve olor a polvo y a madera vieja. La luz dorada del interior la cegó, convirtiendo la entrada en un escenario. Y en el centro de ese escenario, recortada contra la luz, la silueta alta y oscura de un hombre. Y entonces, la lluvia. No comenzó como una advertencia, sino como una declaración de guerra. El cielo, de un gris plomizo y enfermo, se desplomó sobre la ciudad sin previo aviso. Eran cortinas de agua tan densas que borraban el mundo, convirtiendo los edificios en manchas y las farolas en halos fantasmales. El viento se unió al asalto, un aullido furioso que empujaba a Sofía, que la desequilibraba, como si una mano invisible y malévola quisiera verla caer. Corriendo sin rumbo, con el único instinto de escapar del castigo del cielo, cada paso era una batalla. Sus zapatillas, gastadas, resbalaban en las aceras convertidas en espejos oscuros. Buscó refugio bajo el toldo de una tienda, pero el viento traicionero se lo arrancó y la empapó con una furia renovada. Se acercó a una parada de autobús, pero las pocas personas que se agolpaban allí se encogieron, creando un muro invisible, un campo de fuerza de indiferencia que la dejó fuera, expuesta. Sus pies, actuando por cuenta propia, la llevaron lejos de las avenidas principales, a un barrio de silencio y opulencia. Las calles aquí eran más anchas, las casas más grandes, separadas por jardines impecables que ahora se ahogaban bajo el diluvio. Se sentía como una intrusa en un mundo prohibido, una mancha de miseria en un lienzo de privilegio. Cada ventana iluminada era una herida, un vistazo a una vida de calor y seguridad que para ella era tan inalcanzable como las estrellas. Fue en una de esas calles sin salida, cuando sus fuerzas estaban a punto de abandonarla por completo, que sus ojos se posaron en un portal de piedra. Era la entrada de una mansión que parecía más antigua que la propia ciudad, un monolito de piedra oscura y hiedra que parecía indiferente a la furia de la tormenta. El portal no era una simple entrada, era un hueco profundo, una alcoba tallada en la piedra, una promesa de respiro. Con el último aliento de su voluntad, se arrastró hasta él. Al cruzar el umbral del portal, el estruendo de la lluvia se transformó en un eco cavernoso. El ataque directo del agua cesó. Por un instante, solo por un instante, pudo respirar. Se deslizó por la pared de piedra, sintiendo el frío húmedo filtrarse a través de su ropa empapada, y se dejó caer al suelo. Allí, acurrucada, hecha un ovillo de dolor y agotamiento, se rindió. El mundo exterior dejó de existir.
Solo existía el frío de la piedra, el temblor incontrolable de su cuerpo y el latido desesperado de dos corazones dentro de ella. Las lágrimas que no había llorado se mezclaron con el agua de la lluvia en su rostro. No rezó. No suplicó. Simplemente esperó. Esperó a que el frío la durmiera, a que todo terminara. Su mano, instintivamente, protegía su vientre, un último gesto de amor en un mundo que ya no se lo ofrecía. Pero en medio de ese vacío, un sonido rompió la monotonía del eco de la lluvia. Una sola nota de piano, clara y melancólica, que pareció filtrarse a través de la sólida madera de la puerta. Luego otra. Alguien estaba allí, al otro lado. Una luz delgada y dorada se dibujó en el suelo, escapando por debajo de la puerta. Sofía levantó la vista, sus ojos desenfocados por el agotamiento. ¿Era real? ¿Una alucinación febril? El sonido se detuvo, dejando un silencio aún más profundo. Y entonces, lo oyó. El chasquido pesado y metálico de un cerrojo que se descorría. Luego otro. La puerta, con un gemido grave de madera antigua, comenzó a abrirse hacia adentro. Una ola de aire cálido y seco la envolvió, un contraste tan violento con el frío de su piel que casi le dolió. La luz dorada del interior la inundó, cegándola, y en el centro exacto de ese resplandor, se recortó una silueta. Alta. Inmóvil. No podía ver un rostro, no podía ver una expresión. Solo una forma oscura que ocupaba todo el umbral. Y fue en ese instante de máxima vulnerabilidad, suspendida entre la furia de la tormenta a su espalda y lo desconocido frente a ella, cuando la puerta se abrió por completo. Y él la vio. Por un instante que se estiró hasta el borde del tiempo, nadie se movió. Se quedaron suspendidos en ese umbral que separaba dos mundos. Él, bañado en la luz cálida de su soledad dorada, ella, una criatura de la tormenta, goteando la miseria del mundo sobre su impoluto mármol. Sofía, con la luz cegándola, solo podía ver una silueta, una presencia imponente que la juzgaba en silencio. Esperaba el grito, la orden de que se largara, el portazo final que sería la culminación de un día de rechazos. Se preparó para ello, encogiéndose aún más, haciendo su cuerpo pequeño, insignificante, como si así el golpe doliera menos. Pero Daniel no vio a una intrusa. Vio más allá del pelo empapado y la ropa sucia. Vio la juventud en un rostro demacrado por el sufrimiento. Vio el temblor que no era solo de frío, sino de un miedo profundo y agotado. Y vio el vientre abultado, un testimonio de vida en medio de tanta desolación. En sus ojos, no vio a una pordiosera, vio el reflejo de una vulnerabilidad que él conocía demasiado bien. Vio, quizás, la fragilidad de su propia hija en una mujer extraña, o la desesperación que él mismo sentía cada mañana al despertar. Una batalla se libró en su interior durante esos segundos eternos. El instinto de cerrar la puerta, de proteger su santuario de silencio, de volver a su luto ordenado, luchó contra un impulso casi olvidado, un eco de la compasión que creía enterrada junto a su familia. El impulso ganó. No sonrió. Su rostro permaneció como una máscara de controlada apatía, pero sus ojos se suavizaron una fracción casi imperceptible. Dio un paso hacia atrás, abriendo más la puerta, un gesto que fue más elocuente que cualquier palabra. Su voz, cuando finalmente habló, sonó grave y extraña, como un instrumento que llevaba mucho tiempo sin ser tocado. Entra. Una sola palabra. No fue una invitación cálida, ni una orden. Fue una constatación. Un hecho. Sofía dudó, pensando que no había oído bien, que era una trampa de su mente agotada. Pero él esperó, paciente, sosteniendo el peso de la puerta. Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, se puso de pie. Sus piernas temblorosas apenas la sostenían. Dio un paso, y luego otro, cruzando el umbral. En el instante en que entró, el mundo cambió. El rugido de la tormenta fue cercenado de golpe cuando Daniel cerró la pesada puerta a su espalda. El sonido del cerrojo, que antes había sido una sentencia, ahora sonaba extrañamente protector. El aire dentro de la mansión era cálido, seco y olía a tiempo. A polvo, a madera noble, a la ausencia de vida. Levantó la vista y la inmensidad del espacio la sobrecogió. Estaba en un vestíbulo que parecía el de una catedral. Una escalera de mármol se curvaba hacia una oscuridad superior. El suelo, un tablero de ajedrez en blanco y negro, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pero lo más impactante, lo más extraño, era el mobiliario.
o la falta de él. Sofás, mesas, consolas, todo estaba cubierto por sábanas blancas, inmaculadas. Eran como fantasmas sentados en silencio, los espectros de una vida que se había detenido en seco, preservada bajo un sudario de lino. La casa no estaba vacía, estaba en duelo. Daniel pasó a su lado sin rozarla y desapareció por un pasillo. Sofía se quedó allí, de pie en medio de ese silencio monumental, dejando un charco de agua sucia a sus pies, una mancha de realidad en un mundo de fantasmas. Se sentía profana, una intrusa en un lugar sagrado y triste. Él regresó momentos después. En sus manos traía una toalla de un blanco tan puro que parecía brillar. Era gruesa, suave. Se la tendió. Cuando los dedos helados de Sofía la tocaron, la sensación de lujo y calor fue tan abrumadora que casi se echó a llorar. Se secó el rostro y el pelo torpemente, mientras se la observaba con esa misma distancia inescrutable. «El baño de invitados está por allí», dijo, señalando con un gesto vago hacia un corredor oscuro. «Puedes darte una ducha. Te dejaré algo de ropa seca junto a la puerta». No hubo más explicaciones. No preguntó su nombre, ni qué hacía allí. No ofreció consuelo. Solo ofreció soluciones prácticas, mecánicas, como si estuviera resolviendo un problema de arquitectura. Y para Sofía, en ese momento, esa eficiencia sin emociones era el mayor de los consuelos. No quería lástima. No quería preguntas. Solo quería dejar de temblar. Mientras caminaba hacia el baño, sintiendo el calor de la toalla empezar a devolverle la vida a sus manos, comprendió que había dejado atrás la tormenta de la lluvia, solo para entrar en el corazón de una tormenta mucho más silenciosa, profunda y enigmática. Dentro, el mundo era otro. En el instante en que sus pies empapados abandonaron el umbral de piedra y tocaron el frío y pulido mármol del vestíbulo, la realidad se fracturó. Daniel cerró la pesada puerta de roble a su espalda. No lo hizo con prisa, sino con una deliberación solemne, como si estuviera sellando una tumba. El sonido de los cerrojos al girar fue múltiple, metálico y definitivo. Ese clic, que podría haber sido el sonido de una trampa cerrándose, fue para Sofía el sonido más reconfortante que jamás había oído. Era el sonido del mundo y su furia quedándose fuera. El rugido de la tormenta fue decapitado, reemplazado por un silencio tan denso y profundo que parecía tener peso, un silencio que presionaba sus tímpanos y magnificaba el sonido de su propia respiración entrecortada y el martilleo de su corazón. El aire ya no era un enemigo helado, era cálido, quieto y olía a tiempo. Olía a madera vieja, a piedra fría, a cera de abejas y, por debajo de todo, a una leve y persistente nota de abandono, como una habitación que lleva demasiado tiempo sin ser ventilada. Sofía se quedó inmóvil, dejando un charco de agua sucia a sus pies, una mancha de caos en la perfecta simetría del suelo de mármol blanco y negro, que se extendía ante ella como un inmenso tablero de ajedrez. Se sintió como una pieza equivocada, un peón arrastrado por la tormenta a una partida de reyes. Levantó la vista y la escala del lugar la dejó sin aliento. El techo se perdía en las alturas, sostenido por vigas oscuras, como el interior de una catedral gótica. Una gran escalera de mármol, con una barandilla de hierro forjado que se retorcía como enredaderas muertas, ascendía en una curva elegante hacia una segunda planta envuelta en sombras. Pero lo que verdaderamente congeló su mirada fue el paisaje que la rodeaba. No había muebles. O, más bien, los había, pero todos y cada uno de ellos estaban ocultos bajo sábanas de un blanco impoluto. Eran como un ejército de espectros congelados en el tiempo. Se adivinaban las formas de sofás, de mesas altas, de consolas y sillones, pero su identidad estaba borrada, su propósito negado bajo esos sudarios de tela. La habitación no parecía deshabitada, sino deliberadamente silenciada, como si una vida entera hubiera sido cuidadosamente embalsamada y preservada del tacto y de la luz. Era la escenografía de una ausencia, un monumento al luto. Daniel se movió a través de este paisaje de fantasmas con una familiaridad silenciosa. No la miró, pero era consciente de su presencia, de su goteo constante sobre el suelo. Desapareció por un pasillo y regresó con una toalla. No era una simple toalla, era un objeto de un lujo que Sofía había olvidado que existía. Era gruesa, pesada y de un blanco tan cegador que parecía emitir su propia luz. Se la tendió sin una palabra. Cuando los dedos entumecidos y azulados de Sofía rozaron la felpa suave y seca, una sacudida eléctrica recorrió su brazo. El simple contacto con algo tan limpio, tan cálido,
tan lleno de cuidado, fue más íntimo que cualquier abrazo. Se llevó la toalla al rostro, y el olor a limpio, a hogar, fue tan abrumador que sus rodillas amenazaron con ceder. Se frotó el pelo y los brazos con torpeza, sintiendo como el tejido absorbía el frío y la miseria, dejando tras de sí una estela de calor reconfortante. «El baño de invitados está por allí», dijo él finalmente, su voz un murmullo grave que no parecía diseñado para viajar lejos. Señaló un pasillo oscuro. «Puedes darte una ducha. Te dejaré algo de ropa seca junto a la puerta». Su tono era práctico, distante, como si estuviera dando instrucciones a un empleado. Y sin embargo, en esa distancia había una forma de respeto. No la atosigó con preguntas. No la ahogó con una lástima que la habría hecho sentir aún más pequeña. Simplemente, identificó sus necesidades más primarias: calor, limpieza, dignidad, y le ofreció los medios para satisfacerlas. Asintiendo, porque las palabras se negaban a formarse en su garganta, Sofía caminó hacia donde la había señalado. Cada paso era vacilante. Se sentía como una profanadora, una intrusa en ese santuario de dolor silencioso. Al entrar en el pasillo y escuchar la puerta del baño cerrarse tras ella, el último vestigio de su autocontrol se desmoronó. Apoyada contra la madera fría, bajo la luz tenue de un aplique, la tormenta que había soportado fuera finalmente estalló en su interior. No fue un llanto ruidoso. Fue un torrente de lágrimas silenciosas, calientes, que no eran de tristeza ni de miedo, sino de una gratitud tan inmensa y dolorosa que la partió en dos. Había encontrado refugio, sí, pero la calma y el silencio de aquella casa extraña comenzaban a sanar heridas que ni siquiera sabía que seguían sangrando. El agua caliente era un milagro. Un torrente de calor que no solo limpiaba la suciedad de la calle de su piel, sino que parecía disolver las capas más profundas de frío y miedo que se habían adherido a sus huesos. Cada gota era como un perdón. Por primera vez en meses, no estaba a la intemperie, no era vulnerable. Estaba en un espacio cerrado, seguro, envuelta en un vapor que empañaba los espejos y borraba, por un momento, la imagen de la extraña desesperada en la que se había convertido. Al salir, encontró la ropa que él le había prometido. No era nueva. Era un conjunto de algodón suave, un pantalón de chándal y un jersey grueso, claramente de mujer. Eran demasiado grandes para ella, pero estaban limpios y olían a lavanda y a tiempo guardado. Al ponérselos, sintió como si se vistiera con el fantasma de otra persona, una presencia femenina que aún flotaba en el aire de aquella casa. No sabía a quién pertenecían, pero en ese momento, esa ropa fue la armadura más segura que jamás había vestido. Cuando regresó a la cocina, él había preparado una sopa caliente. No hablaron. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino expectante. Se sentaron en los extremos opuestos de una mesa de madera maciza tan grande que parecía diseñada para banquetes de reyes, no para dos almas solitarias. El único sonido era el tintineo de sus cucharas contra la porcelana. Para Sofía, cada cucharada era un ancla que la devolvía a la vida, un calor que se extendía desde su estómago hasta la punta de sus dedos. Para Daniel, la presencia de alguien al otro lado de la mesa era una anomalía tan extraña que casi parecía un sueño. Esa noche, durmió en una cama de verdad. En una habitación de invitados que, como el resto de la casa, había estado bajo un sudario blanco. Daniel, con un gesto solemne, había retirado la sábana de la cama, un acto que se sintió como una inauguración. Por primera vez en años, una habitación de la casa estaba siendo preparada para la vida. Sofía se hundió en el colchón, bajo el peso de un edredón de plumas, y durmió un sueño sin sueños, un sueño profundo y reparador, el sueño de los exhaustos que por fin han encontrado un puerto. Los días siguientes se movieron con una lentitud extraña y silenciosa. La tormenta fuera amainó, dando paso a un sol pálido de invierno, pero ninguno de los dos mencionó su partida. La excusa de la lluvia se había evaporado, pero una nueva razón, tácita e indefinida, la mantenía allí. Se estableció una rutina frágil, no hablada. Por las mañanas, el olor a café llenaba la cocina. Sofía, incapaz de soportar la inacción, comenzó a realizar pequeños actos de domesticidad. Limpiaba el polvo de una mesa, abría una pesada cortina de terciopelo para dejar que la luz pálida del sol entrara en el sombrío salón, un pequeño acto de rebelión contra la penumbra de la casa. Daniel la observaba desde la distancia. Su propia rutina, un rígido ritual de soledad y trabajo, se vio interrumpida. Empezó a dejar la puerta de su estudio abierta.
Las comidas ya no las hacía solo frente a su ordenador. Y un día, regresó de la calle no solo con el pan y la leche para él, sino con fruta, con yogures, con vitaminas prenatales. No le preguntó si las necesitaba, simplemente las dejó sobre la encimera de la cocina. Un gesto que decía más que cualquier conversación. Las palabras llegaron después, poco a poco, como animales asustadizos que salen de su madriguera. No fueron grandes confesiones, sino fragmentos de vida compartidos en la quietud de la noche, a veces sentados frente a la chimenea que Daniel había vuelto a encender. Una noche, él la vio mirar la llama con una tristeza infinita. «¿En qué piensas?», preguntó su voz grave. Y ella, por primera vez, le habló de Javier. Le habló de su risa, de cómo soñaba con abrir un pequeño taller de carpintería, de la forma en que le prometía que su hijo tendría un futuro brillante. Al hablar de él, el dolor se transformaba en un dulce recuerdo, y Daniel escuchaba. No ofrecía consuelo vacío, no decía que todo estaría bien. Simplemente, escuchaba, y su atención era un bálsamo. A cambio, él le ofreció sus propios fragmentos. Un día, al pasar junto al gran piano de cola cubierto de polvo, Sofía se detuvo. «Es hermoso», susurró ella. «Era de mi esposa, Ana», respondió él, y el nombre pareció quedarse flotando en el aire, una palabra que no había sido pronunciada en voz alta en mucho tiempo. A ella le encantaba tocar. No dijo más, pero en esa simple frase, le había contado la historia entera de su pérdida. Eran dos almas rotas, encontrando en la compañía del otro no una cura, sino un testigo. Alguien que entendía el lenguaje del silencio y el peso de la ausencia. La casa, lentamente, comenzó a despertar junto con ellos. Otra sábana fue retirada de un sillón junto a la chimenea. Una pila de libros apareció en una mesita. Eran pequeños cambios, pero en el contexto de aquel mausoleo, eran terremotos. El verdadero cambio llegó una tarde. Sofía estaba sentada leyendo cuando de repente soltó un pequeño grito ahogado, su mano volando hacia su vientre. Daniel se levantó de un salto, la alarma en su rostro. «¿Estás bien?», preguntó, su voz cargada de una preocupación genuina. Sofía levantó la vista, y en sus ojos no había dolor, sino una maravilla infantil. «Se está moviendo. Mucho». Tomó la mano de Daniel, en un impulso que sorprendió a ambos, y la colocó sobre su vientre. Y entonces, bajo la palma de su mano, él lo sintió. Una patada. Un pequeño y decidido pulso de vida. Una sonrisa, la primera sonrisa verdadera y sin sombra de tristeza que Sofía le había visto, se dibujó en el rostro de Daniel. Fue fugaz, pero transformó sus facciones, borrando años de dolor en un solo instante. En ese momento, compartieron algo más que el duelo. Compartieron la promesa de una nueva vida. Y ambos supieron, en ese silencio compartido, que esto ya no se trataba de un refugio contra una tormenta. Se había convertido en algo mucho más complicado y, a la vez, mucho más simple. Se estaban convirtiendo, sin quererlo y sin saberlo, en una extraña y frágil forma de familia. El refugio temporal, nacido de la piedad y la tormenta, se convirtió en un hogar inesperado sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Los días se convirtieron en semanas. La lluvia cesó y dio paso a un sol invernal que entraba a través de los altos ventanales, pero la razón para que Sofía se quedara ya no dependía del clima. Se había tejido una nueva lógica, silenciosa y frágil, un acuerdo no hablado de mutua necesidad. La rutina se instaló con la suavidad del polvo que se posa sobre los muebles olvidados. Por la mañana, el aroma del café que Daniel preparaba llenaba el silencio de la cocina. Comían juntos, a menudo en un silencio cómodo, en los extremos opuestos de una mesa de roble que podría haber sentado a 20 personas. El tintineo de la plata contra la porcelana era su primera conversación del día. Sofía, con una necesidad innata de aportar, de no ser simplemente una carga, comenzó a realizar pequeños actos de vida. Un día, con un trapo húmedo, limpió la gruesa capa de polvo de una de las mesitas del salón. Otro día, descorrió las pesadas cortinas de terciopelo, permitiendo que la luz del sol trazara rectángulos dorados en el suelo, obligando a los fantasmas de la casa a retroceder a las sombras. Daniel, por su parte, se encontró alterando los rígidos patrones de su luto. La puerta de su estudio, siempre cerrada como la de una bóveda, ahora permanecía entreabierta. Empezó a comprar comida pensando en las necesidades de una mujer embarazada,
dejando vitaminas y fruta en la encimera sin decir una palabra, gestos de un cuidado práctico y profundo que valían más que cualquier discurso de consuelo. En las noches largas y silenciosas, cuando el único sonido era el crepitar del fuego en la chimenea que él había vuelto a encender por primera vez en 5 años, las historias comenzaron a surgir. No de forma forzada, sino en susurros, en retazos. Él le habló del vacío. No usó la palabra dolor, sino vacío, como si le hubieran extirpado una parte de sí mismo. Le contó de Ana, su esposa, no describiendo su muerte, sino su vida, la forma en que su risa llenaba aquellas habitaciones ahora silenciosas, su amor por el piano que ahora acumulaba polvo, como le gustaban las peonías en primavera. Al hablar de ella, la traía de vuelta a la vida por un instante, y compartía su presencia con Sofía. Ella, a cambio, le habló de los sueños que la muerte se llevó. Le contó la historia de Javier, no como una víctima, sino como un soñador. Le describió con detalle el taller de carpintería que planeaba construir, el olor a serrín y a barniz, la pasión con la que dibujaba sus diseños en cualquier trozo de papel. Al hablar, no solo compartía su pena, sino que honraba la vida que se había perdido, dándole una dignidad que el mundo exterior le había negado. Eran 2 extraños, sí, pero estaban unidos por el lenguaje universal del dolor. Se convirtieron en los guardianes de los recuerdos del otro, en los testigos silenciosos de sus respectivas tragedias. No buscaban soluciones ni consuelo fácil, simplemente ofrecían el regalo de su presencia, la validación de que su dolor era real. Lentamente, casi imperceptiblemente, la presencia de Sofía comenzó a quitar el polvo de la vida de Daniel. Con su permiso tácito, ella retiró una a una las sábanas blancas del salón, revelando los hermosos muebles que había debajo. La casa comenzó a respirar de nuevo, a recordar que había sido diseñada para la vida, no para el luto. Y la bondad silenciosa y constante de Daniel, su respeto por su espacio y su dolor, comenzó a reconstruir la fe de Sofía. La fe en que no todas las puertas se cierran, en que no todas las manos se apartan, en que incluso en la más profunda oscuridad puede existir un acto de pura y desinteresada compasión. Una tarde, mientras ella leía en uno de los sillones ahora descubiertos, un movimiento brusco en su vientre la hizo jadear. Él levantó la vista de su libro, la alarma en sus ojos. En un impulso que nació de la nueva intimidad entre ellos, ella tomó su mano y la guió hacia el lugar del movimiento. Bajo la palma de Daniel, sintió un golpecito firme, una patada llena de vida y de impaciencia. Por primera vez en años, una sonrisa genuina, libre de la sombra de la pena, iluminó el rostro de Daniel. En ese toque, en esa sonrisa compartida, el pasado y el futuro colisionaron. Ya no eran solo 2 almas rotas compartiendo un duelo, eran 2 personas compartiendo la maravilla de una nueva vida. El refugio temporal se había convertido, de forma irrevocable, en un hogar inesperado. La sonrisa en el rostro de Daniel fue un acontecimiento geológico. Un movimiento tectónico en un paisaje que había permanecido helado durante 5 años. Fue fugaz, una estrella fugaz en el cielo nocturno de su semblante, pero dejó una estela de luz que lo cambió todo. El contacto de su mano sobre el vientre de Sofía, sintiendo ese pulso de vida ajeno y, sin embargo, ahora tan extrañamente propio, había derribado un muro interior que ni él mismo sabía que seguía en pie. Retiró la mano con torpeza, como si se hubiera quemado, y un rubor casi imperceptible tiñó sus mejillas. El silencio que siguió ya no era el de 2 extraños compartiendo un espacio, sino el de 2 cómplices compartiendo un secreto. El bebé ya no era solo de ella. Se había convertido, en ese instante, en el centro de gravedad de la casa, un pequeño sol alrededor del cual sus 2 planetas solitarios comenzaban a orbitar. A partir de ese día, algo se activó en Daniel. La pasividad de su duelo se transformó en una energía protectora, silenciosa pero feroz. Ya no se trataba solo de ofrecer un techo y comida, se trataba de velar por el futuro. Una mañana, mientras tomaban el café, la miró con una seriedad que no admitía discusión. «Necesitas ver a un médico», afirmó. No fue una sugerencia. «Un especialista. Quiero asegurarme de que todo esté perfectamente en orden». Sofía sintió un nudo de pánico. La idea de abandonar el santuario de la mansión, de volver al mundo exterior que la había repudiado, la aterraba. La casa era su caparazón, su refugio. Fuera estaban los juicios, las miradas, el recuerdo de su propia insignificancia. Pero al ver la determinación en los ojos de Daniel, comprendió que no había opción. También comprendió que no iría sola. Por primera vez,
Se enfrentaría al mundo con alguien a su lado. El viaje en el coche fue una experiencia surrealista. Encerrada en el silencio del lujoso interior de cuero y madera, la ciudad desfilaba tras las ventanillas como una película muda. Eran las mismas calles por las que había vagado, empapada y desesperada, pero ahora las veía desde una burbuja de seguridad y calor. La gente que se apresuraba por las aceras, los rostros anónimos que antes la habían ignorado, ahora parecían pertenecer a otra dimensión. Ya no era parte de ese caos. Era una observadora. Y el hombre que conducía a su lado, con las manos firmes en el volante, era el guardián de su nueva realidad. La sala de espera de la clínica privada era un mundo de colores pastel, música suave y susurros educados. Era un lugar tan ajeno a su experiencia reciente como la superficie de la luna. Se sentaron juntos, y Sofía se sintió inmediatamente cohibida. Eran una pareja extraña, el hombre distinguido, de cabello canoso y traje impecable, y la joven con ropa prestada, visiblemente embarazada y con la sombra del desamparo aún en los ojos. Sintió las miradas curiosas de las otras parejas, miradas que intentaban calcular su historia, que especulaban. Estaba a punto de encogerse sobre sí misma cuando sintió la mano de Daniel posarse con una naturalidad protectora en la parte baja de su espalda. No fue un gesto posesivo, sino de apoyo. Un simple estoy aquí que silenció el ruido de sus inseguridades. Dentro de la consulta, la atmósfera cambió. El médico, un hombre amable, les habló a ambos. Y fue entonces cuando Sofía vio una nueva faceta de Daniel. Ya no era el anfitrión silencioso ni el benefactor distante. Era un participante activo, un protector. Escuchaba atentamente cada palabra del doctor, haciendo preguntas inteligentes y precisas sobre la nutrición, sobre el desarrollo, sobre los riesgos. Preguntas que un padre haría. Cuando el médico deslizó el transductor sobre su vientre y el sonido rítmico y poderoso de un corazón llenó la habitación, Sofía contuvo el aliento. Pero fue la reacción de Daniel lo que la conmovió hasta las lágrimas. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en la pantalla del ecógrafo, donde una pequeña forma se movía en un universo de sombras. Su máscara de control se desvaneció por completo, reemplazada por una expresión de pura y absoluta maravilla. Vio los diminutos dedos, la silueta de una cabeza, la columna vertebral. Estaba presenciando un milagro, y su rostro, el rostro del hombre que había perdido toda fe en ellos, lo reflejaba. Recibieron la mejor de las noticias. El bebé estaba sano, fuerte y creciendo perfectamente. De vuelta en el coche, el silencio era diferente. Ya no estaba lleno de las palabras no dichas del pasado, sino de la promesa tangible del futuro. Estaba cargado de una alegría compartida, de un alivio tan profundo que era casi palpable. Esa noche, después de la cena, Daniel no se retiró a su estudio. Se quedó de pie en medio del gran salón, mirando a su alrededor, a los muebles aún cubiertos, al silencio, como si lo viera todo por primera vez. Luego, su mirada se posó en una puerta al final del pasillo. Una puerta que Sofía nunca le había visto abrir. Había permanecido siempre cerrada, como una herida que se negara a cicatrizar. Él caminó hacia ella con una determinación lenta y deliberada. Puso la mano en el pomo y, tras una pausa que pareció contener 5 años de dolor, la abrió. La habitación que se reveló estaba sumida en la penumbra, pero se podía adivinar un espacio infantil, congelado en el tiempo. Se giró para mirar a Sofía, que lo observaba desde el umbral del salón. «Esta era la habitación de mi hija», dijo, su voz suave pero firme. «Ha estado cerrada demasiado tiempo». Hizo una pausa, y su mirada se llenó de una nueva resolución. Un bebé necesita un lugar luminoso, lleno de vida. Creo que es hora de hacer algunos cambios aquí. Y en esa simple declaración, Sofía no solo oyó la promesa de una cuna o de paredes pintadas de colores alegres. Oyó el sonido de un hombre que por fin había decidido dejar de construir mausoleos para empezar, de nuevo, a construir un hogar. La paz, por su propia naturaleza, es un estado transitorio. Un claro en el bosque donde la luz del sol se filtra por un instante, antes de que las sombras de las nubes o el avance de la noche reclamen de nuevo su territorio. Para Sofía y Daniel, ese claro había durado varias semanas, un periodo de una calma tan profunda y sanadora que casi habían olvidado que existía un mundo más allá de los altos muros de la mansión. El proyecto de la nueva habitación se había convertido en el epicentro de sus días. Ya no era la habitación de la hija de Daniel, sino simplemente la habitación del bebé. Juntos,
Habían vaciado el espacio de sus muebles infantiles, no con la tristeza de un entierro, sino con el respeto de quien traslada reliquias sagradas a un lugar más seguro en el corazón. Había lijado las paredes, olido muestras de pintura de colores suaves como una promesa, y habían pasado horas en silencio, simplemente sentados en el suelo de la habitación vacía, imaginando el futuro que iba a llenarla. Era en esos momentos cuando la casa se sentía más como un hogar, un lugar no solo de refugio, sino de creación. Pero la calma siempre es amenazada, y la amenaza llegó una tarde de martes, no con la furia de una tormenta, sino con el sonido casi olvidado y extrañamente violento de un timbre. El sonido fue una cuchillada en el silencio. Un chillido agudo y persistente que no pertenecía a ese universo de susurros y pasos sigilosos. Fue tan ajeno y tan invasivo que ambos se sobresaltaron. Sofía, que estaba de rodillas en el suelo del futuro cuarto del bebé, dejó caer una muestra de color. Daniel, que estaba a su lado montando el armazón de una cuna, se irguió de golpe, y una expresión de profunda contrariedad ensombreció su rostro. Era la cara de un ermitaño cuyo santuario acaba de ser profanado. Por un momento, ninguno de los dos se movió, como si al ignorar el sonido pudieran hacerlo desaparecer. Pero el timbre volvió a sonar, esta vez más largo, más impaciente, más exigente. Con un suspiro que era una mezcla de resignación y fastidio, Daniel se puso en pie y salió de la habitación. Sofía se quedó sola, con el eco del timbre aún vibrando en sus oídos. Se sintió invadida por un presentimiento helado, la misma sensación de peligro que siente un animal pequeño cuando percibe la sombra de un halcón en el cielo. Oyó los pasos de Daniel en el mármol del vestíbulo, el sonido pesado de la gran puerta al abrirse, y luego, voces. Una voz de mujer. No la oyó con claridad, pero el tono era suficiente. Era una voz melodiosa y precisa, como el filo de un bisturí de cristal. Abajo, en el vestíbulo, Daniel se enfrentaba a la personificación del mundo que había dejado atrás. Elena, la hermana de su difunta esposa, estaba de pie en su umbral. Estaba impecable, como siempre. Su abrigo de cachemira color camel caía en pliegues perfectos, su bolso de cuero de una marca inconfundible se aferraba a su brazo como un escudo, y su cabello, cortado en un ángulo geométrico y severo, no tenía ni un solo pelo fuera de lugar. Su perfume, una fragancia cara y penetrante, invadió el aire de la casa, una declaración de intenciones olfativa que pretendía purgar el ambiente de cualquier otro aroma. «Daniel, querido», dijo ella, y su sonrisa fue una obra de arte de la cordialidad forzada. «No contestabas al teléfono. Empecé a preocuparme». Sus ojos, sin embargo, no expresaban preocupación. Eran los ojos de un inspector, de un tasador. Se movieron por el vestíbulo, registrando cada cambio con una desaprobación casi imperceptible. Notaron la ausencia de las sábanas blancas en los muebles del salón contiguo, la luz del sol que ahora se atrevía a entrar, el par de zapatillas de mujer, sencillas y gastadas, colocadas discretamente junto a la puerta. Cada detalle era una ofensa, una pequeña traición a la memoria de su hermana, un desmantelamiento del perfecto mausoleo que ella consideraba su deber preservar. «Veo que has estado redecorando», continuó, su voz goteando un dulzor venenoso. Entró en la casa sin ser invitada, sus tacones produciendo un chasquido agudo y agresivo sobre el mármol, un sonido que era una afrenta directa a la paz silenciosa del lugar. Daniel se tensó. «Elena, no te esperaba». Su tono era plano, un muro de contención contra la intrusión de ella. «Oh, lo sé, querido. Rara vez esperas a nadie», replicó ella, con una risa que no tenía alegría. «¿Qué es todo este alboroto? ¿Has decidido por fin volver al mundo de los vivos?» Su mirada se detuvo en la escalera. «¿Y qué es ese olor a pintura?» Sin esperar respuesta, comenzó a subir la escalera, movida por una curiosidad que era a la vez una forma de poder, de reclamar su derecho a inspeccionar cada rincón de la vida de Daniel. A él no le quedó más remedio que seguirla, con una sensación de fatalidad creciente. Sabía a dónde se dirigía. Sabía lo que iba a encontrar. Y sabía que la frágil burbuja de paz que había construido con tanto cuidado estaba a punto de estallar. Elena llegó al pasillo de la planta superior y se detuvo frente a la puerta abierta de la habitación infantil. Se asomó, y su rostro, por un instante, se congeló en una máscara de incredulidad y horror. Allí, en medio de la habitación que había sido el santuario intacto de su sobrina fallecida, arrodillada en el suelo como una campesina, había una mujer. Una extraña. Una joven con ropa sencilla,
el rostro sin maquillar y, lo más impactante, lo más insultante de todo, un vientre prominentemente embarazado. El silencio que cayó fue más pesado que cualquier grito. Fue un silencio cargado de juicio, de cálculo y de una hostilidad tan pura que casi se podía ver brillar en el aire. Los ojos de Elena barrieron a Sofía de arriba abajo. No fue una mirada, fue una tasación. Midió la ropa prestada, la ausencia de joyas, la vulnerabilidad en su postura. Y en una fracción de segundo, emitió su veredicto: oportunista. Usurpadora. Una amenaza de una clase social inferior que había logrado, de alguna manera, infiltrarse en la fortaleza. Abajo, en el vestíbulo, Daniel se enfrentaba a la personificación del mundo que había dejado atrás. Elena, la hermana de su difunta esposa, estaba de pie en su umbral. Estaba impecable, como siempre. Su abrigo de cachemira color camel caía en pliegues perfectos, su bolso de cuero de una marca inconfundible se aferraba a su brazo como un escudo, y su cabello, cortado en un ángulo geométrico y severo, no tenía ni un solo pelo fuera de lugar. Su perfume, una fragancia cara y penetrante, invadió el aire de la casa, una declaración de intenciones olfativa que pretendía purgar el ambiente de cualquier otro aroma. «Daniel, querido», dijo ella, y su sonrisa fue una obra de arte de la cordialidad forzada. «No contestabas al teléfono». Empecé a preocuparme. Sus ojos, sin embargo, no expresaban preocupación. Eran los ojos de un inspector, de un tasador. Se movieron por el vestíbulo, registrando cada cambio con una desaprobación casi imperceptible. Notaron la ausencia de las sábanas blancas en los muebles del salón contiguo, la luz del sol que ahora se atrevía a entrar, el par de zapatillas de mujer, sencillas y gastadas, colocadas discretamente junto a la puerta. Cada detalle era una ofensa, una pequeña traición a la memoria de su hermana, un desmantelamiento del perfecto mausoleo que ella consideraba su deber preservar. «Veo que has estado redecorando», continuó, su voz goteando un dulzor venenoso. Entró en la casa sin ser invitada, sus tacones produciendo un chasquido agudo y agresivo sobre el mármol, un sonido que era una afrenta directa a la paz silenciosa del lugar. Daniel se tensó. «Elena, no te esperaba». Su tono era plano, un muro de contención contra la intrusión de ella. «Oh, lo sé, querido. Rara vez esperas a nadie», replicó ella, con una risa que no tenía alegría. «¿Qué es todo este alboroto? ¿Has decidido por fin volver al mundo de los vivos?» Su mirada se detuvo en la escalera. «¿Y qué es ese olor a pintura?» Sin esperar respuesta, comenzó a subir la escalera, movida por una curiosidad que era a la vez una forma de poder, de reclamar su derecho a inspeccionar cada rincón de la vida de Daniel. A él no le quedó más remedio que seguirla, con una sensación de fatalidad creciente. Sabía a dónde se dirigía. Sabía lo que iba a encontrar. Y sabía que la frágil burbuja de paz que había construido con tanto cuidado estaba a punto de estallar. Elena llegó al pasillo de la planta superior y se detuvo frente a la puerta abierta de la habitación infantil. Se asomó, y su rostro, por un instante, se congeló en una máscara de incredulidad y horror. Allí, en medio de la habitación que había sido el santuario intacto de su sobrina fallecida, arrodillada en el suelo como una campesina, había una mujer. Una extraña. Una joven con ropa sencilla, el rostro sin maquillar y, lo más impactante, lo más insultante de todo, un vientre prominentemente embarazado. El silencio que cayó fue más pesado que cualquier grito. Fue un silencio cargado de juicio, de cálculo y de una hostilidad tan pura que casi se podía ver brillar en el aire. Los ojos de Elena barrieron a Sofía de arriba abajo. No fue una mirada, fue una tasación. Midió la ropa prestada, la ausencia de joyas, la vulnerabilidad en su postura. Y en una fracción de segundo, emitió su veredicto: oportunista. Usurpadora. Una amenaza de una clase social inferior que había logrado, de alguna manera, infiltrarse en la fortaleza. Sofía sintió esa mirada como una quemadura física. Todo el calor, toda la seguridad que había acumulado en las últimas semanas se evaporó, dejándola de nuevo desnuda, expuesta, avergonzada. Se sintió como la habían hecho sentir en la calle, una molestia, un problema, alguien que no pertenecía a ese lugar. Instintivamente, su mano se posó sobre su vientre, un gesto defensivo que a los ojos de Elena fue una provocación, la exhibición descarada del arma de su engaño. «Daniel». La voz de Elena era un susurro helado. Se giró hacia él, pero su mirada seguía clavada en Sofía.
¿Puedes explicarme esto? La palabra esto lo abarcaba todo: la habitación, la pintura, la mujer, el embarazo. Daniel se interpuso, colocándose ligeramente delante de Sofía, un gesto protector que no pasó desapercibido para ninguna de las dos mujeres. Elena, ella es Sofía. Es mi invitada. ¿Invitada?, repitió Elena, saboreando la palabra con un desdén manifiesto. Se acercó a Sofía, rodeándola como un depredador que estudia a su presa. Encantada, dijo, y la palabra fue una mentira flagrante. Y tú debes de ser la decoradora de interiores. Un proyecto muy personal, por lo que veo. La puya fue directa, inconfundible. La insinuación era clara como el cristal. Sofía se sintió incapaz de hablar, su garganta cerrada por la humillación. Fue Daniel quien respondió, su voz peligrosamente baja. Basta, Elena. Pero Elena no había hecho más que empezar. Su misión, la que ella misma se había encomendado, era la de ser la guardiana de la memoria de su hermana, y lo que veía ante ella era la más absoluta de las profanaciones. Había llegado para recordar a Daniel su deber con el pasado, para mantenerlo anclado en el luto que ella consideraba honorable, y en su lugar, se encontraba con la escandalosa promesa de un futuro que no incluía a su familia. La calma no solo había sido amenazada, había sido invadida, conquistada. Y una nueva tormenta, no de lluvia y viento, sino de sonrisas corteses y palabras envenenadas, acababa de desatarse dentro de los muros del refugio. La voz de Daniel, diciendo basta, Elena, fue como una piedra arrojada a un lago helado. No detuvo la marea, pero sí rompió la superficie de la falsa cortesía, revelando la gélida hostilidad que se agitaba debajo. Elena no pareció ofendida. Al contrario, esbozó una sonrisa delgada, la sonrisa de alguien que ha confirmado sus sospechas y que ahora se siente justificada para proceder con la disección. Ignorando por completo a Daniel, se dirigió directamente a Sofía, su voz ahora despojada de su dulzura artificial y afilada con un interés clínico. Así que, Sofía, comenzó, arrastrando su nombre como si fuera un objeto extraño. Daniel es tan reservado. No tenía idea de que estuviera embarcándose en un proyecto de caridad tan ambicioso. Cada sílaba era una aguja. La palabra caridad resonó en la habitación, diseñada para despojar a Sofía de cualquier atisbo de dignidad, para definir su papel en esa casa como el de una simple receptora de limosna. Antes de que Daniel pudiera intervenir de nuevo, Elena continuó su ofensiva, moviéndose por la habitación del bebé con la autoridad de una general inspeccionando un territorio conquistado. Tocó una de las latas de pintura con la punta de un dedo enguantado. ¿Y habéis elegido este color? Vainilla. ¡Qué sencillo! Ana, mi hermana, siempre decía que los colores neutros eran para la gente sin imaginación. Ella habría llenado esta habitación de murales, de vida, de arte. Dejó la frase suspendida en el aire, pero la conclusión era clara: Sofía no tenía ni imaginación, ni vida, ni arte. Era la antítesis de la mujer a la que, según Elena, estaba tratando de suplantar. El ataque era brillante en su crueldad. Elena no la insultaba directamente, la mataba por comparación. Cada recuerdo de Ana que invocaba era un arma para empequeñecer a Sofía. Caminó de vuelta al salón, y su mirada se posó en el sillón junto a la chimenea, el mismo donde Sofía había estado leyendo. En ese sillón, dijo en voz alta, más para la casa que para ellos, Ana solía leerle a nuestra pequeña sobrina. Su voz era tan dulce, llenaba toda la casa. Creó un fantasma y lo sentó directamente sobre Sofía, haciendo que su presencia física en ese mueble pareciera una profanación. Daniel, atrapado entre la lealtad a la memoria de su esposa y la necesidad de proteger a la mujer vulnerable que tenía ante él, se encontraba paralizado. Elena, esto no es necesario, logró decir, su voz tensa. Oh, yo creo que sí es necesario, Daniel, replicó ella, girándose para enfrentarlo. Durante 5 años, he velado por ti, por el legado de mi hermana. He respetado tu duelo, tu aislamiento. Pero esto, dijo, haciendo un gesto vago que abarcaba a Sofía y la habitación del bebé, esto no es duelo. Esto es una distracción. Una muy conveniente. Una joven desamparada, un bebé en camino. Es la historia perfecta para hacer que un hombre bueno y herido baje la guardia. Y entonces, el veneno comenzó a hacer efecto. Sofía, que había empezado a construir un frágil nido de seguridad en aquella casa,
sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras de Elena eran un eco magnificado de sus propias peores inseguridades. ¿Era eso lo que era? ¿Una historia? ¿Un proyecto de caridad? Miró a Daniel, buscando en sus ojos la negación, la defensa apasionada que anhelaba. Pero lo que vio fue un conflicto. Vio la lucha entre el presente y el pasado, y esa duda en su rostro fue más dolorosa que cualquier insulto de Elena. La sospecha, una vez plantada, creció con una velocidad monstruosa. Cada acto de bondad de Daniel fue reinterpretado bajo esta nueva y terrible luz. La sopa caliente de la primera noche no fue un gesto de compasión, sino de lástima. La ropa prestada no fue una ayuda, fue un disfraz para hacerla presentable. Las visitas al médico, las vitaminas, la cuna que estaba montando, eran actos de afecto o los deberes bien cumplidos de un benefactor con su causa benéfica. Se sintió como un fraude. La gratitud que había sentido se agrió, transformándose en una profunda y amarga vergüenza. El refugio se había convertido en una jaula de oro, y ella, en un pájaro con las alas rotas al que se exhibía por piedad. Elena se quedó una hora más, una hora que se sintió como un siglo. Insistió en tomar el té, y durante ese tiempo, sometió a Sofía a un interrogatorio cortés que era una forma de tortura psicológica. ¿Y tu familia, querida? ¿Dónde están? Deben de estar muy emocionados. ¿Tienes planes para después de que nazca el bebé? Supongo que Daniel te ayudará a encontrar un lugar adecuado. Cada pregunta era una demostración de poder, un recordatorio para Sofía de que no tenía nada ni a nadie, y un recordatorio para Daniel de la responsabilidad que había adquirido. Cuando finalmente Elena se marchó, dejó tras de sí mucho más que el rastro de su caro perfume. Dejó un silencio ponzoñoso, cargado de dudas. Daniel y Sofía se quedaron en el salón, evitando mirarse. El espacio entre ellos, que se había llenado de una confianza silenciosa, ahora era un campo minado de preguntas no formuladas y sospechas incipientes. Él se sentía culpable, como si al permitir que la esperanza entrara en su casa hubiera traicionado a los muertos. Ella se sentía utilizada, como si su desgracia hubiera sido el remedio para la soledad de un hombre rico. La duda es un veneno que no necesita ser ingerido constantemente. Una sola dosis es suficiente para que se extienda por todo el sistema. Y esa tarde, mientras el sol de invierno se ponía y las sombras volvían a reclamar los rincones de la mansión, Sofía se dio cuenta de que el frío que sentía ya no venía de fuera. Venía de dentro, de la terrible sospecha de que, después de todo, quizás nunca había salido realmente de la tormenta. Elena era una artista, y su lienzo era la psique humana. No utilizaba la confrontación directa, el grito o el insulto vulgar. Esas eran las herramientas de los aficionados. Su método era mucho más refinado y, por ello, infinitamente más devastador. Operaba con la precisión de un cirujano, utilizando la sonrisa como un bisturí y las palabras amables como un veneno de acción lenta. Tras la confrontación inicial en la habitación del bebé, no se marchó. Hacerlo habría sido demasiado obvio. En su lugar, con una maestría consumada, disipó la tensión con una risa ligera y condescendiente, como si todo hubiera sido un pequeño y excusable malentendido. Insistió en bajar a tomar el té, un ritual de normalidad que en ese contexto se sentía como una parodia grotesca, una obra de teatro absurda en la que Sofía y Daniel eran los actores forzados. Se instalaron en el gran salón, el mismo espacio que Sofía había comenzado a percibir como un refugio. Ahora, bajo la mirada escrutadora de Elena, se sentía como una sala de interrogatorios. Elena eligió el sillón más imponente, el que estaba directamente frente al que ocupaba Sofía, convirtiendo la mesita de café en una tierra de nadie, un campo de batalla. Daniel, incómodo y tenso, se quedó de pie junto a la chimenea, un rey destronado en su propio castillo. Y entonces, Elena comenzó su obra. Empezó por sembrar la duda en Daniel, pero no atacando a Sofía, sino elogiando a su hermana muerta, Ana. Cada objeto en la habitación se convirtió en un catalizador para un recuerdo, un arma para la comparación. «Oh, Daniel, mira este jarrón», decía, su voz llena de una nostalgia perfectamente calibrada. Recuerdo el día que Ana lo encontró en ese pequeño anticuario en París. Tenía un don, ¿no crees? Un don para ver la belleza y el valor donde otros no veían nada. El subtexto era un torpedo silencioso. Y tú, Daniel, has perdido ese don. Has recogido algo sin valor de la calle. Luego se giraba hacia Sofía, y su aparente interés era una forma de agresión. ¿Y tú,
Querida, ¿tienes algún talento oculto? ¿Pintas, quizás? ¿Tocas algún instrumento? Las preguntas no buscaban una respuesta. Buscaban subrayar la supuesta vacuidad de Sofía en contraste con la rica vida interior de la mujer a la que, según Elena, estaba profanando. Sofía, que solo podía encogerse de hombros y murmurar un no, se sentía analfabeta, invisible, despojada de cualquier cualidad que pudiera justificar su presencia en aquel lugar sagrado. La ropa de algodón que llevaba, antes un símbolo de confort y seguridad, ahora le pesaba como el uniforme de un prisionero. El veneno destinado a Sofía era aún más sutil. Elena hacía que se sintiera como una impostora, no diciéndoselo, sino tratándola con una piedad exagerada que era la forma más cruel del desdén. «Tienes que cuidarte mucho», le decía, mirando su vientre con una mezcla de fascinación y repulsión. La maternidad es una tarea titánica, especialmente cuando una empieza con tantas desventajas. Es admirable tu coraje, de verdad. La palabra admirable era una bofetada. No admiraba su coraje, sino que señalaba su precariedad, su falta de recursos, su completa y absoluta dependencia del hombre sentado frente a ellas. La atmósfera, que en las últimas semanas se había vuelto cálida y respirable, se tensó hasta volverse eléctrica. El aire era espeso, cargado de palabras no dichas y de juicios emitidos. Sofía sentía cada una de las miradas de Elena como un examen físico y moral. Se sentía observada, pesada, medida y, en última instancia, rechazada. La duda comenzó a enraizarse en su mente. ¿Y si Elena tenía razón? ¿Y si todo esto no era más que la fantasía de un hombre solitario y la suerte de una mujer desesperada? Empezó a cuestionar cada gesto de Daniel. La comida que le preparaba, ¿era cuidado o un simple deber para con un animal acogido? La habitación que estaban preparando, ¿era un nido o una jaula dorada de la que sería expulsada una vez que su novedad, su proyecto de caridad, se hubiera agotado? Miró a Daniel, buscando desesperadamente una señal, una defensa, una palabra que rompiera el hechizo de Elena. Pero Daniel estaba atrapado en su propia red. Elena, con una habilidad diabólica, lo recordaba constantemente de su vulnerabilidad, de su largo y profundo duelo. Sé que estás solo, Daniel. Y la soledad nos hace tomar decisiones extrañas, le decía con una falsa empatía. A veces, llenamos el vacío con lo primero que encontramos, sin pensar en las consecuencias. Ana era tan protectora contigo, se preocuparía tanto si te viera así, tan expuesto. Al invocar a Ana, Elena lo desarmaba. La culpa era el punto débil en la armadura de Daniel, y Elena lo apuñalaba una y otra vez con una precisión sádica. Cada intento de Daniel por defender a Sofía era débil, vacilante. Elena, por favor, Sofía es mi invitada, sonaba hueco, defensivo. No podía decir es importante para mí, porque eso habría sido una traición directa a la memoria de su esposa, una traición que Elena le estaba haciendo sentir con cada fibra de su ser. Estaba paralizado entre el pasado que sentía que debía honrar y el frágil presente que anhelaba proteger. El refugio seguro se había convertido en un campo de batalla emocional. El silencio, antes un bálsamo, ahora era un arma que Elena usaba para amplificar la tensión. Sofía sentía que estaba a punto de perder la única tregua que la vida le había concedido. La seguridad que había sentido se había disuelto en un ácido de sospecha. Ya no se sentía parte de la casa, se sentía como un objeto de estudio, una anomalía que pronto sería corregida. El palacio de cristal que había creído encontrar se había revelado como lo que era, frágil, transparente y terriblemente fácil de romper. Cuando Elena finalmente decidió que su trabajo por ese día había terminado, se levantó con la elegancia de una reina. Se despidió de Daniel con un beso en la mejilla que fue a la vez posesivo y admonitorio. A Sofía, le dedicó una última sonrisa, una mezcla perfecta de piedad y advertencia. «Cuídate mucho, querida. Y cuida de él», dijo, implicando que Daniel era un niño frágil y Sofía una niñera temporal e inadecuada. Su partida dejó un vacío que era peor que su presencia. El agudo aroma de su perfume permaneció en el aire, un recordatorio tóxico de su visita. Daniel y Sofía se quedaron solos en el gran salón, pero el espacio entre ellos se había convertido en un cañón insondable. No podían mirarse. Él estaba perdido en un laberinto de culpa y resentimiento. Ella estaba ahogándose en un mar de vergüenza y duda. El veneno había sido administrado con éxito. La sospecha estaba ahora en su torrente sanguíneo,
y ambos sabían, sin necesidad de decirlo, que nada volvería a ser como antes. La tregua había terminado. La guerra, una guerra silenciosa y psicológica, no había hecho más que empezar. La partida de Elena no trajo consigo el alivio. Al contrario, su ausencia era una presencia aún más potente que su persona. Dejó tras de sí un silencio que no era pacífico, sino denso y contaminado, como la calma que sigue a la detonación de una bomba, cuando el aire está lleno de polvo y de partículas invisibles que envenenan los pulmones. El perfume caro que había impregnado el salón se aferraba a las cortinas y a los muebles, un recordatorio olfativo de la invasión, una marca territorial que Sofía sentía como una afrenta personal. La casa, que había empezado a sentirse como un capullo, un lugar de metamorfosis y seguridad, se había convertido de nuevo en una jaula, pero esta vez las rejas no eran de hierro, sino de duda y de sospecha. Los días que siguieron fueron un ejercicio de evitación mutua en un espacio inmenso. Se cruzaban en los largos pasillos como barcos fantasma, con una inclinación de cabeza y una mirada que no llegaba a encontrarse con la del otro. Las comidas en la gran mesa de la cocina se volvieron insoportables. El silencio ya no era cómodo, sino acusador. Cada uno estaba atrapado en su propia isla de pensamientos, separados por un océano de palabras no dichas. Daniel se refugiaba en su estudio, pero la puerta, que antes había comenzado a abrirse, ahora se cerraba con una finalidad sombría. Sofía se confinaba en su habitación o en el cuarto del bebé, pero el proyecto que antes la llenaba de ilusión ahora se sentía como una farsa, como si estuviera decorando la celda de un futuro que no le pertenecía. Una noche, Daniel, incapaz de soportar más la tensión, se acercó a la puerta de la habitación de Sofía. Tocó con los nudillos, un sonido tímido y hueco en la inmensidad de la casa. Sofía, desde el otro lado, contuvo la respiración. «Sofía», dijo él a través de la madera, y su voz sonaba cansada, derrotada. «No deberías escuchar a Elena. Ella no lo entiende». La defensa fue tan débil, tan falta de convicción, que solo sirvió para confirmar los peores miedos de Sofía. Si él realmente creyera en ella, en ellos, su voz habría resonado con ira, con fuerza. Pero sonaba como la voz de un hombre que se disculpa por algo que no puede controlar. «Estoy bien», mintió ella, su propia voz un susurro. «Solo estoy cansada». Fue el final de la conversación. Él se retiró a su soledad, y ella se quedó en la suya, y el muro entre ellos se hizo más alto y más grueso. La estocada final, el golpe que demolería por completo la frágil estructura de su confianza, llegó 2 días después. Fue otra vez un sonido el que actuó como catalizador, el timbre discreto del teléfono en el estudio de Daniel. Sofía pasaba por el pasillo en ese momento, dirigiéndose a la cocina. La puerta del estudio estaba entreabierta, y la voz de Daniel, baja y tensa, llegó hasta ella. No quiso escuchar, pero las palabras la atraparon, la anclaron al suelo. Era Elena. Podía reconocer la cadencia de las pausas, la forma en que Daniel respondía con monosílabos. Sofía no oyó lo que decía Elena, pero lo que oyó de la boca de Daniel fue suficiente para construir una narrativa de traición en su mente. «Sí, Elena, lo sé», decía Daniel, su voz cargada de un profundo agotamiento. «Tienes razón. Es una situación insostenible. No puedes seguir así». «Insostenible». La palabra la golpeó como una piedra. Él se refería a la presencia de ella. Era insostenible. «Estoy buscando una solución», continuó Daniel, frotándose el puente de la nariz. «Una solución definitiva. Algo que ponga fin a todo esto». Una solución definitiva. ¿Qué significaba eso? ¿Echarla a la calle una vez que el bebé naciera? ¿Enviarla a algún lugar lejos de allí? «Por supuesto que me haré cargo», dijo Daniel, su tono volviéndose más firme, casi defensivo. «No tienes que preocuparte por eso. El bebé estará perfectamente cuidado. Tendrá todo lo que necesite». Esa fue la frase que le heló la sangre. «El bebé estará perfectamente cuidado. No estaremos. No lo cuidaremos». El bebé. Como si fuera una entidad separada de ella. Como si fuera un objeto que podía ser cuidado independientemente de su madre. La sospecha que Elena había plantado floreció en una certeza monstruosa y aterradora. Daniel, bajo la presión de su familia, planeaba quedarse con el niño. Su bondad no había sido más que una estrategia. La estaba manteniendo a salvo, alimentada, cuidada, solo para asegurar la salud del paquete que llevaba dentro.
Una vez entregado el producto, ella, la portadora, sería desechada. Se sintió como un animal de cría, una incubadora humana. Solo necesito un poco más de tiempo, concluyó Daniel. Tiempo para arreglarlo todo discretamente. Discretamente. Esa fue la última palabra que necesitó oír. Arreglarlo discretamente. Deshacerse de ella sin escándalos. Se apartó de la puerta, con la mano en la boca para ahogar un sollozo. El aire le faltaba. La casa, su refugio, se había revelado como la trampa más elaborada y cruel de todas. No había escapado de la tormenta, había caminado directamente hacia el ojo de un huracán emocional diseñado para destruirla. En ese momento, una claridad glacial se apoderó de ella. El miedo fue reemplazado por un instinto feroz, primitivo. El instinto de una madre para proteger a su cría. No podía permitir que le arrebataran a su hijo. No podía dejar que su bebé naciera en ese campo de batalla de riqueza, culpa y manipulación. La única solución, la única salida, era huir. No era un acto de cobardía, sino el acto más valiente de su vida. Tenía que desaparecer antes de que pudieran poner en marcha su solución definitiva. Esa noche, esperó hasta que el silencio de la casa fue absoluto, hasta que supo que Daniel dormía en su ala de la mansión. Se movió con el sigilo de un ladrón. Fue a su habitación y sacó la misma mochila pequeña y gastada con la que había llegado. Dejó la ropa cómoda y suave que él había dado doblada sobre la cama, un gesto de renuncia. Se puso de nuevo su propia ropa, la ropa de la calle, la ropa de la mujer que no era nadie. Era como volver a ponerse su antigua piel de paria. Se sentó en el pequeño escritorio y, con una mano que temblaba incontrolablemente, escribió una nota. Las lágrimas caían sobre el papel, emborronando la tinta. No escribió reproches, ni acusaciones. Solo una despedida digna y desgarradora. Daniel, escribió. Gracias por el techo y por la bondad. Lamento los problemas que te he causado. No te preocupes, ya no seré una situación insostenible. Me haré cargo de todo. Cuidaré bien de mi hijo. Subrayó la palabra mí, un último y desesperado acto de posesión. Dejó la nota sobre la almohada donde la encontraría. Antes de irse, se detuvo un instante en el umbral de la habitación del bebé. La cuna a medio montar, las latas de pintura, los sueños de un futuro luminoso, ahora eran las ruinas de una vida que nunca sería. El dolor fue tan agudo que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Bajó la gran escalera de mármol como un fantasma. Cada paso era un eco en el silencio. Llegó a la puerta principal. La misma puerta que se había abierto para ofrecerle un santuario. Puso la mano en el pesado picaporte de latón. Por un segundo, vaciló. Una parte de ella gritaba que se quedara, que luchara, que lo confrontara. Pero la imagen de su bebé siendo apartado de sus brazos silenció cualquier otra voz. Con una resolución nacida de la más profunda de las desesperaciones, giró el picaporte, abrió la puerta y salió a la noche fría y sin estrellas. Esta vez, no había tormenta. Solo un silencio indiferente y una oscuridad que se la tragó por completo mientras se alejaba, sola una vez más, de la única casa que casi había sido un hogar. El golpe final no llegó con la fuerza de un portazo ni con la agudeza de un grito. Llegó, como lo hacen las heridas más profundas, de forma silenciosa e insidiosa. Fue una mentira cruel, no susurrada directamente al oído de Sofía, sino absorbida por ella a través de las paredes, una verdad a medias interpretada por un corazón que ya había sido preparado para la traición. Los días que siguieron a la visita de Elena fueron un purgatorio de silencio. La casa, antes un refugio, se había convertido en un laberinto de habitaciones frías y miradas esquivas. Daniel, atrapado en su propia telaraña de culpa, se había vuelto un extraño. Su amabilidad ahora era distante, sus gestos, mecánicos. La duda que Elena había plantado se había convertido en un árbol venenoso cuyas raíces estaban agrietando los cimientos de su frágil santuario. La estocada definitiva se produjo una tarde gris. Sofía estaba en la habitación del bebé, tocando la cuna a medio montar como si fuera un objeto sagrado de una vida que ya sentía lejana. El silencio de la casa fue roto por el timbre del teléfono del estudio de Daniel. La puerta estaba entreabierta, y la voz de él, baja y tensa, se deslizó por el pasillo como una serpiente. Era Elena. Sofía lo supo por la forma en que el cuerpo de Daniel se tensó, por la manera en que su voz perdió toda calidez.
No quería escuchar, pero no pudo evitarlo. Se quedó petrificada, una oyente involuntaria del desmantelamiento de su propio futuro. No podía oír las palabras de Elena, pero las respuestas de Daniel eran fragmentos de cristal que se clavaban directamente en su corazón. Sí, Elena, entiendo tu preocupación, dijo Daniel, y Sofía pudo imaginarlo pasándose una mano por el rostro, agotado. Sé que la situación es delicada. Más de lo que había previsto. Delicada. La palabra se refería a ella. Ella era la situación delicada. Ella y su hijo. Estoy trabajando en ello, continuó él. Estoy elaborando un plan. Uno que solucione todo esto a largo plazo, de forma permanente. Un plan. Una solución permanente. Las palabras de Elena sobre ser un proyecto de caridad resonaron en su mente con la fuerza de una profecía cumplida. Él estaba planeando su salida, el fin de su proyecto. Por supuesto que el bienestar del niño es mi máxima prioridad, afirmó Daniel, y en su voz había una nota de impaciencia, como si estuviera tranquilizando a una accionista nerviosa. De eso no debe caber ninguna duda. Estará seguro y tendrá absolutamente todo lo que necesite, te lo garantizo. Esa fue la frase que la quebró. El niño. No ellos. No ella y el niño. El niño. La garantía era para el bebé, no para la madre. En su mente aterrorizada, la verdad se reveló con una claridad cegadora y monstruosa. Su plan era quedarse con el bebé. Toda la amabilidad, todo el cuidado, la visita al médico, la cuna, no era para ella. Era una inversión para asegurar la salud del heredero. Ella era simplemente la vasija, el recipiente temporal que, una vez vacío, sería desechado. Se sintió despojada de su propia maternidad, reducida a una función biológica. Solo déjame manejarlo a mi manera, concluyó Daniel. Será discreto. Nadie tiene por qué salir perjudicado si se hacen las cosas bien. Discreto. La palabra final fue el sello de su sentencia. Deshacerse de ella discretamente. Rota por la vergüenza, por una humillación tan profunda que le quemaba por dentro, se retiró de la puerta antes de que él pudiera colgar. El refugio se había revelado como una prisión. La bondad, como la más calculadora de las crueldades. El hombre que la había salvado de la tormenta era, en realidad, el arquitecto de una trampa mucho más sofisticada. En ese momento, el miedo que había sentido en la calle pareció un juego de niños. Este nuevo terror era más profundo, porque amenazaba no solo su vida, sino la de su hijo. Y de ese terror nació una resolución de acero. No iba a ser una víctima pasiva. No iba a esperar a que la solucionaran discretamente. Si su único valor era el niño que llevaba dentro, entonces se llevaría ese valor consigo. Huir ya no era un acto de desesperación, sino un acto de guerra maternal. Era la única manera de proteger a su hijo, de garantizar que crecería a su lado, aunque fuera en la más absoluta de las pobrezas. Esa noche, la casa estaba más silenciosa que nunca. Sofía esperó, escuchando el latido de su propio corazón como un tambor de guerra. Cuando estuvo segura de que Daniel dormía, se deslizó fuera de la cama. Se movió por la habitación a oscuras con una precisión febril. Sacó su vieja mochila, el símbolo de su identidad original. Abrió el armario y miró la ropa suave y cálida que él le había dado. Por un instante, acarició la lana de un jersey, recordando la sensación de seguridad que le había proporcionado. Luego, con una determinación que la sorprendió a sí misma, la apartó. Se despojó de la ropa prestada, del disfraz de mujer cuidada, y se volvió a poner su propia ropa gastada y delgada. Era un acto de renuncia, de reclamar su propia y dura realidad. Se sentó en el escritorio donde una vez había leído los libros que él le ofrecía. Tomó una hoja de papel y un bolígrafo. Quería escribir con rabia, acusarlo, pero sus dedos solo podían trazar palabras de una tristeza infinita. Las lágrimas caían sobre el papel, creando pequeñas aureolas azules alrededor de la tinta. Daniel, escribió. Gracias por tu generosidad. Ha sido más de lo que merecía. Lamento los problemas que te he causado. Ya no seré una carga. Has ganado. Tu plan funcionará. No tendrás que preocuparte por una solución discreta. Yo misma seré la solución. Cuidaré bien de mi hijo. Dejó la nota sobre la almohada, una daga de papel en el corazón de la cama que habían compartido en una confianza ahora rota. Antes de irse,
Sus pies la llevaron, como autómatas, al umbral de la habitación del bebé. La cuna a medio montar parecía un esqueleto en la penumbra. Las paredes, con sus muestras de colores pálidos, eran un lienzo de un futuro asesinado. El dolor fue tan intenso, tan físico, que tuvo que morderse el labio para no gritar. Bajó la escalera de mármol como una sombra, cada paso un eco de su partida. No miró hacia atrás. La puerta principal, su salvadora, era ahora su única vía de escape. Giró el pesado pomo de latón, y el aire frío de la noche la golpeó como un recordatorio del mundo al que volvía. Salió y cerró la puerta tras de sí con un cuidado infinito, para no hacer ruido. Y así, en silencio, desapareció en la noche, una figura solitaria que caminaba alejándose de la única luz que había encontrado, convencida de que lo hacía para proteger a su hijo de la oscuridad que se escondía detrás de ella. La mañana llegó con una luz gris y desapasionada que se filtró a través de los altos ventanales, una luz que parecía desprovista de toda calidez. Daniel se despertó con una sensación de extrañeza, una disonancia en el silencio habitual de la casa. El silencio de esa mañana no era el de la paz o el del luto, era un silencio vacío, un silencio de ausencia. Era el tipo de quietud que sigue a la partida de un pájaro cantor, cuando de repente te das cuenta de lo mucho que su melodía llenaba el espacio. Se levantó, y el frío del suelo de mármol pareció más intenso que de costumbre. La casa se sentía hueca. Llamó a la puerta de Sofía, primero con suavidad, luego con una urgencia creciente. No hubo respuesta. Abrió la puerta y la visión de la habitación lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. La cama estaba hecha con una pulcritud casi militar. Sobre la almohada, solitaria y blanca, había una hoja de papel doblada. Y sobre la silla, la ropa que le había dado, el jersey de lana y los pantalones de algodón, estaba doblada en un montón ordenado, un regalo devuelto, una renuncia. Con un presentimiento que le heló la sangre, tomó la nota. Sus manos, normalmente firmes, temblaban. Las palabras de Sofía, escritas con una caligrafía temblorosa pero clara, eran educadas, distantes y tan afiladas como fragmentos de hielo. Gracias por tu generosidad. Lamento los problemas. Ya no seré una carga. Tu plan funcionará. No tendrás que preocuparte por una solución discreta. Cuidaré bien de mi hijo. Al principio, las palabras no tenían sentido. ¿Qué plan? ¿Qué solución? Eran las palabras de una extraña, no de la mujer cuya presencia había comenzado a descongelar el invierno de su alma. Y entonces, como un relámpago en la oscuridad, el recuerdo de la llamada telefónica con Elena lo golpeó. Su propia voz resonó en su mente, pero esta vez la escuchó con los oídos de Sofía, con el filtro del miedo y la sospecha. Situación insostenible. Solución definitiva. El bebé estará perfectamente cuidado. Arreglarlo todo discretamente. En ese instante, la casa no se derrumbó sobre él. El universo entero lo hizo. Comprendió. Comprendió la diabólica arquitectura de la manipulación de Elena y la abismal profundidad del malentendido de Sofía. Comprendió que su torpe intento de aplacar a su cuñada había sido la sentencia de la mujer que amaba. Y al formular esa palabra en su mente, amaba, la verdad explotó dentro de él, una supernova de dolor, rabia y una claridad aterradora. El hombre pasivo y recluido que había habitado esa casa durante 5 años murió en ese preciso momento. El arquitecto de mausoleos, el guardián de las cenizas, se desvaneció, y en su lugar nació un hombre con un único y ardiente propósito. El dolor no lo paralizó, lo galvanizó. El vacío no lo hundió, lo llenó de una furia tan pura y tan fría que era casi energizante. Cogió su teléfono, no para buscar, sino para destruir. Marcó el número de Elena. «Daniel, querido, has entrado en razón», contestó la voz melosa de ella. «Escúchame con atención, Elena», dijo Daniel, y su propia voz lo sorprendió. Era un instrumento que no sabía que poseía. Era tranquila, desprovista de toda emoción, y por eso mismo, infinitamente más peligrosa. Sofía se ha ido. Si algo le pasa a ella o a su hijo, si no la encuentro, no habrá un solo rincón en este mundo donde puedas esconderte de mí. Has profanado la memoria de tu hermana de una forma que ella nunca te habría perdonado. Nuestra relación familiar, cualquier lazo que nos uniera, se ha terminado en este instante. No vuelvas a llamarme. No vuelvas a pisar esta casa. Para mí, tú ya no existes. Colgó antes de que ella pudiera responder.
El puente hacia su pasado había sido dinamitado. Ahora solo existía el futuro, un futuro que en ese momento era una carrera desesperada contra el tiempo. Salió a la calle, no como el millonario Daniel Alarcón, no como el prestigioso arquitecto. Salió como un hombre desesperado, un animal cuyo compañero ha sido arrebatado. Se subió a su coche y condujo sin rumbo durante 1 hora, el motor rugiendo por las calles de una ciudad que de repente parecía hostil y anónima. Su mente era un torbellino de pánico. ¿Dónde podría haber ido? Sin dinero, sin refugio, a punto de dar a luz. La inmensidad de su vulnerabilidad era una tortura. Luego, la lógica comenzó a imponerse sobre el pánico. Regresó a la casa y la convirtió en un centro de mando. Ahora sí usó su fortuna, pero no como un escudo, sino como un arma. Contrató a la mejor agencia de detectives privados de la ciudad. Encuéntrenla. No reparen en gastos. Quiero informes cada 30 minutos. Llamó personalmente a todos los hospitales, a todas las clínicas de maternidad, a todos los albergues para mujeres, describiéndola con una precisión dolorosa. Las horas se convirtieron en un día, y luego en 2. No durmió. Apenas comió. La casa, antes silenciosa, ahora estaba llena del zumbido de los teléfonos y de los informes de los investigadores, pero para Daniel, el silencio de la ausencia de Sofía era más ensordecedor que nunca. Cada informe era un callejón sin salida. No había usado tarjetas de crédito. No se había registrado en ningún sitio. Se había desvanecido. El miedo comenzó a transformarse en un terror helado. ¿Y si era demasiado tarde? Al tercer día, al amanecer, derrotado y con los ojos enrojecidos por el insomnio, se sentó en el suelo de la habitación del bebé. Miró la cuna a medio montar y el dolor lo golpeó de nuevo. La lógica, el dinero, el poder, nada había funcionado. Y entonces, en medio de esa desesperación, dejó de pensar como un arquitecto que busca soluciones y empezó a pensar como el hombre que había llegado a conocerla. Cerró los ojos y se obligó a escuchar, no los informes, sino los ecos de sus conversaciones. Recordó sus palabras, sus historias. Recordó cómo le había hablado de Javier. Y entonces, una imagen brilló en su mente con la fuerza de una revelación. Un pequeño parque al otro lado de la ciudad. Un parque que ella le había descrito. No era famoso ni especial, pero tenía un viejo carrusel con caballos de madera despintados. Era su lugar. El lugar donde había sido feliz. El lugar donde, quizás, en su desesperación, buscaría un último fragmento de consuelo. El corazón, que había estado dormido durante años, despertó con una sacudida violenta. La intuición, un sentimiento que había descartado como ilógico e ineficiente, le gritó la respuesta. No la encontraría con su dinero. La encontraría con su corazón. Se levantó de un salto, el cansancio evaporado, reemplazado por una nueva y desesperada esperanza. Corrió hacia su coche, esta vez no sin rumbo, sino con un destino. Un único destino. La pieza que le faltaba a su alma estaba allí, lo sabía, y él iba a buscarla. Conducía como un hombre poseído, ignorando el tráfico, saltándose semáforos, con una única imagen en su mente, un carrusel con caballos de madera despintados. Llegó al parque y frenó bruscamente. El lugar era pequeño, humilde, un oasis de césped gastado y árboles viejos enclavado entre edificios de apartamentos. Por un instante, el pánico lo atenazó. ¿Y si su intuición le había fallado? ¿Y si era otra calle sin salida? Salió del coche y recorrió el parque con la mirada, su corazón martilleando contra sus costillas. Vio los columpios vacíos, el tobogán silencioso, y entonces, al fondo, lo vio. El viejo carrusel. Y sentada en un banco frente a él, una figura solitaria, encogida sobre sí misma. Era ella. Comenzó a caminar hacia ella, pero no corrió. Ralentizó sus pasos, moviéndose con una cautela infinita, como si se acercara a un pájaro herido que pudiera asustarse y echar a volar. A medida que se acercaba, podía ver el agotamiento grabado en su postura, la palidez de su piel, la forma en que se abrazaba el vientre, no con la maravilla de los últimos días, sino con un dolor profundo y resignado. Estaba mirando fijamente los caballos de madera, inmóviles en su eterna danza circular, como si en su quietud viera un reflejo de su propia vida, estancada para siempre en el recuerdo de una felicidad pasada. Se detuvo a unos metros de ella. Su voz, cuando habló,
Fue apenas un susurro, para no romper la frágil atmósfera. Sofía. Ella se sobresaltó, y al girar la cabeza y verlo, el miedo y la sorpresa lucharon en su rostro. Hizo un amago de levantarse, de huir, pero su cuerpo, pesado y dolorido, se lo impidió. «No te vayas», suplicó él, dando un paso más. «Por favor. No huyas de mí. Tienes que escucharme». «He leído tu nota», continuó, su voz temblando por la urgencia de hacerse entender. «Lo he entendido todo. El teléfono. La conversación con Elena. Lo has oído todo mal. O mejor dicho, lo has oído bien, pero lo has entendido como ella quería que lo entendieras». Se arrodilló frente a ella, sin importarle la tierra húmeda del parque, para que sus ojos estuvieran al mismo nivel. «Sofía, la situación insostenible, no eras tú. Era mi vida sin ti. Era el silencio de esa casa antes de que llegaras. Era la manipulación de Elena. El plan y la solución definitiva no eran para deshacerme de ti. Eran para deshacerme de ella, de su influencia, para proteger lo que estábamos construyendo». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Sofía, lágrimas de confusión, de una esperanza que no se atrevía a sentir. «Cuando dije que el bebé estaría cuidado», continuó Daniel, su voz quebrándose, «lo dije porque te amo. Porque te amo a ti, y porque ya amo a este niño como si fuera mío. Y mi único plan, mi única solución, era construir una vida para los tres. Juntos». La palabra amo quedó suspendida entre ellos, una revelación tan potente y tan inesperada que pareció detener el mundo. Y en ese preciso instante, mientras Sofía intentaba procesar la enormidad de su confesión, un dolor agudo y profundo la atravesó. Se dobló hacia adelante con un grito ahogado, su rostro contraído por una mueca de dolor intenso. El pánico reemplazó la confesión en el rostro de Daniel. «¿Qué pasa?» «Creo», jadeó ella, aferrándose a su brazo con una fuerza sorprendente. «Creo que ya es la hora». La realidad se impuso con una urgencia brutal. Se acabaron las palabras, las explicaciones. Ahora solo había acción. Con una delicadeza que contradecía la fuerza de sus brazos, la levantó del banco y la llevó hacia el coche. El viaje al hospital fue un torbellino de sirenas imaginarias y rezos silenciosos. Él conducía con una concentración feroz, mientras con la otra mano sostenía la de ella, que apretaba la suya con cada contracción, transmitiéndole su dolor, su miedo y ahora también su confianza. En el hospital no hubo dudas ni vacilaciones. Él no era un benefactor, era su pareja, su defensor. Se encargó de los trámites con una autoridad tranquila, y cuando intentaron dirigirlo a la sala de espera, su respuesta fue una mirada tan firme que nadie se atrevió a insistir. Entró en la sala de partos con ella y no se apartó de su lado. Las horas que siguieron fueron una prueba de fuego, una inmersión en el misterio más crudo y visceral de la vida. Él le secó el sudor de la frente, le susurró palabras de aliento al oído, la sostuvo cuando las fuerzas la abandonaban. Vio su dolor, su increíble fuerza, y en cada uno de sus gritos oyó la canción de una guerrera. El hombre que se había escondido del mundo durante 5 años, el hombre que había construido un mausoleo para protegerse de la vida, estaba ahora en el epicentro de su creación más caótica y milagrosa. Y entonces, en el clímax de un esfuerzo sobrehumano, llegó. Un llanto agudo, potente, furioso, que rasgó el aire estéril de la habitación. No fue solo un sonido. Fue el sonido del futuro. Fue la demolición final y absoluta del silencio que había gobernado sus vidas durante tanto tiempo. El silencio del luto de Daniel, el silencio del abandono de Sofía, fue aniquilado y reemplazado por la afirmación más innegable y poderosa de todas, el sonido de la vida comenzando. En la calma que siguió, el mundo se redujo a esa pequeña habitación de hospital. Colocaron al bebé, un niño pequeño y perfecto, sobre el pecho de Sofía. Su llanto se calmó al instante al sentir el calor de su madre, y sus pequeños ojos se abrieron para observar el nuevo mundo. Daniel se acercó, y una de sus manos, grande y marcada por el trabajo, rozó con una reverencia infinita la cabeza del niño, cubierta por una fina pelusa de cabello oscuro. El bebé, instintivamente, agarró uno de sus dedos con toda la fuerza de su minúscula mano. Y en ese momento, Daniel y Sofía se miraron. En esa mirada no hubo necesidad de palabras. No había perdón que pedir ni explicaciones que dar. Todo el dolor, toda la duda,
toda la manipulación de Elena, se había vuelto insignificante, reducido a cenizas por el fuego purificador de lo que acababan de presenciar juntos. En esa mirada había un pacto, una promesa silenciosa y una gratitud tan profunda que llenaba todo el espacio. Eran una familia, forjada no por la sangre ni por la ley, sino por la tormenta y la redención. Los meses que siguieron fueron una sinfonía de redescubrimiento. La mansión, aquel vasto y silencioso mausoleo, experimentó su propia y milagrosa resurrección. Las sábanas blancas desaparecieron para siempre, revelando maderas nobles y terciopelos que parecían respirar de nuevo. Las habitaciones oscuras se inundaron de luz. El polvo fue reemplazado por el aroma de talco para bebés y de bizcochos en el horno. El silencio fue desterrado por un nuevo y glorioso repertorio de sonidos, la risa cristalina de un niño, el murmullo de las conversaciones nocturnas, las canciones de cuna desafinadas cantadas por un hombre que había olvidado cómo sonreía, y, a veces, las notas suaves y esperanzadoras de un piano que por fin había vuelto a la vida. Un año después de la tormenta, en una tarde de primavera, la imagen era la de un mundo renacido. En el gran salón, ahora un espacio lleno de vida con una alfombra de juegos y juguetes de madera esparcidos por el suelo, Daniel estaba sentado en el suelo, haciendo reír a un pequeño niño de ojos brillantes que gateaba torpemente hacia él. El niño se llamaba Javier. Fue una decisión de Daniel, un acto de honor y de amor hacia el pasado de Sofía, una forma de decirle que no había venido a reemplazar nada, sino a sumar.